Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika Lisbeth Miranda Reyes. Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Guanajuato en la carrera de Derecho. En este video hablaré sobre el reto 5, que tiene como título ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi número de matrícula es el 225-295. El nombre de mi asesora es Sandra Isabel Ramírez. En este reto nos ponen dos casos de los cuales nos piden que compartamos nuestra opinión respecto a unas preguntas. El caso 1 dice: Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte IDH. Qué impotencia, la verdad. Cómo pueden hacer caso omiso las autoridades en algo que las mismas autoridades agredieron. Eso pasa muy seguido, incluso en cualquier estado. Panfletos son, me imagino, como instructivos o como trípticos, más o menos, que hablaba de la religión de ella. A lo mejor no propagando, sino más bien como compartiendo, ¿no?, de la creencia de ella, justo incluso en una manifestación. No le veo yo lo malo. Y la pregunta dice: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Yo digo que sí tuvo responsabilidad, ya que la detención fue ilegal, arbitraria y violentaria en sus derechos humanos fundamentales. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos enuncia en su artículo 7, nos menciona, dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. En el artículo 24 también nos menciona: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 9 menciona: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y el artículo 11 nos menciona: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Realmente yo creo que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, ¿verdad?, según los derechos internacionales. Yo creo que tampoco se pondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la omisión del delito. Realmente aunque la autoridad lo tome como una cosita X, y la detenemos 3 horas y así, te están haciendo un daño psicológico, ¿verdad? Porque tan siquiera la pura luz de patrulla, la pura patrulla es mucho escándalo psicológicamente. Si, por ejemplo, en Ciudad de México me parece que tiemblan y las puras alarmas te crean algo en la cabeza, ahora imagínate la luz de la patrulla, el sonido, y que te van a encerrar ahí, ¿qué es lo que te puede pasar todo en la mente? Psicológicamente ya están pues intimidándote, acosándote en forma ilegal, ¿me
explico? Tristemente. También tenemos el artículo 18 que nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia. ¿Para qué van a poner un artículo así si no lo van a respetar? O si no se va a apoyar la justicia en eso. El artículo 19 también nos menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y del investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O sea, está tan claro, pero está tan ignorado. Por esa razón yo digo que sí tuvo responsabilidad. Pues como se puede notar, hubo muchas irregularidades en esta detención, ya que el indicado debería haber sido puesto sin demora, a disposición de la autoridad competente. Porque pues obviamente base el artículo 16 del párrafo cuarto de la Constitución, pues no le dieron los derechos, ¿verdad? Tampoco pues la policía como que se demostró o se identificó y solamente por propagar alguna religión ya lo toman como desorden público, cuando la huelga o el que estaban haciendo ahí no fue desorden público. Muy congruente, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la segunda el segundo caso, la segunda pregunta. Tenemos el caso 2 que dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un derecho por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 6 a 9 horas. Asimismo, se prohibía una multa de 1.500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el derecho previo 36 horas de arresto. Wow. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 8 horas de la noche. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, o sea, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte IDH. Lo interesante es que no nos cuentan qué pasa después, ¿verdad? Intrigante. La pregunta que nos mencionan en el caso 2 es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta tu respuesta. Sí, existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, a pesar de que nuestra Constitución se anuncia en su artículo 11 que toda persona tiene derecho a transitar por suelo mexicano. Solo al presidente la aprobación del Congreso de la Unión podrá suspender y restringir derechos humanos, como la enuncia del artículo 29 de la misma. Asimismo señala que los decretos que se suspenden o restrinjan deben ser analizados por la SCJN. Por lo tanto, el trato fue injusto hacia un ciudadano indigente que a falta de un hogar vive en la calle, y su detención fue ilegal y afectaron sus derechos. Claro. O sea, prefieren arrestar a un indigente que no tiene ni dónde vivir que a un delincuente. Cabe mencionar que en el artículo 124 constitucional nos dice que las autoridades locales no pueden ejercer las facultades otorgadas en exclusiva a funcionarios federales, y asimismo el artículo 1 de la Constitución señala que los derechos humanos no podrán suspenderse o restringirse, salvo en los supuestos y bajo las condiciones establecidas por el propio texto constitucional, es decir, conforme a lo prescrito en el citado del artículo 29. Mi conclusión es la siguiente:
Los derechos humanos protegen nuestra dignidad, estableciendo que cualquier situación que atente en contra de ella rechaza nuestro valor como seres humanos. Es decir, que se reconoce a todas y cada una de las personas el derecho a vivir libres de la intervención arbitraria en el Estado, y que podemos solicitar que se realicen determinadas acciones para que podamos gozar de una vida más plena. Esto es que el Estado respetará nuestros derechos y no cometerá abusos y discriminaciones en contra de nuestra, que es muy obviamente casi imposible porque es a su conveniencia. ¿Qué prefieres? ¿Arrestar un ladrón, no sé, un asaltante, que incluso pone a las policías su vida a riesgo porque no traigan un arma, a un individuo que tiene que pagar una multa, ¿no?